Bienvenida Camila a un episodio más de Café Sostenible. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Gracias por tu tiempo y por el interés de participar. No sé si nos puedas contar un poco de ti para que te puedan conocer más. Sí, gracias Tati por la invitación. Bueno, mucho gusto. Soy Camila Tapia y actualmente soy analista senior de sostenibilidad en supermercados peruanos. La verdad, del sector retail estoy aprendiendo bastante. Estoy liderando el programa de rescate y donación de alimentos que se llama Bueno por Dentro. También la estrategia de diversidad, equidad e inclusión, siendo una empresa tan grande, la verdad que es un reto. Y también veo por ahí un programa llamado Recicla Consciente que va mucho más dirigido a la ciudadanía y tiene que ver con cómo fomentamos el reciclaje desde las tiendas. Así que eso es lo que estoy viendo actualmente. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Y ahí como un poco mirando tu trayectoria, ¿qué aprendizajes te llevas al pasar de la gestión de proyectos a liderar ahora temas de sostenibilidad en retail? Que como mencionas debe ser bien Ujú. retador por la magnitud de su alcance, ¿no? Ujú. Sí, bueno, mientras que estuve en consultoría, la verdad tuve la oportunidad de ver distintas industrias al tener clientes, distintos proyectos, como bien tú dices, ya sea, bueno, hacer reportes de sostenibilidad, de estrategias, pero algo que siempre vi como que era un factor común entre todas esas empresas, aunque sean distintas, es que los desafíos que todos tienen siempre también van a estar muy alineados con qué grupos de interés tienen y cómo le hacen caso y escuchan las necesidades de cada uno de ellos. Ujú. Entonces, esto también implica que en la empresa tengan esta mirada de que la sostenibilidad no solamente es un área, ¿no? Sino que es una visión y una forma de gestionar el negocio que tiene que ser transversal. Eso lo aprendí en la consultoría y de hecho una vez que entré al retail, que raramente nunca vi retail como cliente, pero luego entrando al retail me di cuenta que era lo mismo, ¿no? Las empresas grandes tienen esta necesidad, creo yo, actualmente de hacer que la sostenibilidad sea parte de todo el negocio, no solamente de un área, y es un reto poder traspasarlo a los grupos de interés, pero la verdad es que es un aprendizaje que se va haciendo en la cancha todos los días. Sí, claro, y aparte me imagino que como retail tienen diferentes tipos de grupos de interés, entonces Ujú. también hay como, digamos, cuál es como el acercamiento que tienen ahí o cuál es como lo que usualmente hacen para que puedan transmitir lo que mencionas. La verdad es que es estar muy atentos, muy a la escucha de qué es lo que la gente necesita, qué es lo que está pasando, algo que sucede en el retail, no solamente de supermercados, ¿no? Sino que el retail en general es que hay muchísima rotación, ¿no? Entonces, una vez que tú ves cuán, qué tantas personas se están moviendo y por qué motivos se están moviendo, no solamente es quedarte ya se están moviendo porque son muy jóvenes y están estudiando, ¿no? De repente también tiene que ver con una necesidad económica que tienen, con algún tema del clima laboral. Entonces, ahí es mucho, como te digo, el tema de la escucha activa y ya muy también de que los equipos estén comprometidos en acercarse a las personas. No, o sea, no solamente quedarse en ya, este año tenemos esta meta y tenemos que llegar sí o sí, sino cómo capacitamos a la gente y les enseñamos que nos preocupamos por ellos para llegar a esa meta. Entonces Claro. creo que ese es el trabajo que se tiene todos los días y es un reto. Ujú. Sí, y ahí también, por ejemplo, sabemos que el retail tiene un impacto muy grande, ¿no? Por la cercanía con millones de consumidores. Ujú. ¿Cómo se puede convertir el rubro de supermercados, en este caso, en un actor de cambio sostenible? Sí, ahí también, nuevamente, ¿no? Como tú dices, los supermercados somos actores súper importantes y tenemos la capacidad y oportunidad de influenciar positivamente en las personas, pero hay que ser también bien estratégicos y creo que inteligentes en cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad y también creo que tenemos el deber de que desde que están los productos en las góndolas,
uno, que ofrezcamos esos productos más sostenibles, ¿no? Y no solamente sostenible de que, no sé, viene en el empaque reciclable y que es orgánico, sino de quién trajo ese producto a la vida. ¿Fue un emprendedor? ¿Fue un agricultor peruano? ¿De qué país fue hecho? ¿Es producto local, no? Entonces, viene desde la oferta y de quién lo está trayendo a nuestras góndolas. Obviamente eso también ya se va a complementar con cómo promovemos acciones positivas y buenas prácticas en los mismos consumidores, ¿no? Como te contaba al inicio, tenemos un programa que se llama Recicla Consciente, en el que nuestra tarea es concientizar y educar a la ciudadanía en qué reciclar, cómo reciclar, en dónde reciclar y por qué, ¿no? Entonces es un ciclo que se va a complementar con distintas tareas que no se queda solamente en decirle al consumidor, oye, este producto es reciclable, ¿no? Sino decirle cómo lo vas a hacer reciclable. Tienes que lavarlo, secarlo, compactarlo y aquí puedes encontrar estaciones de reciclaje en donde, a donde vayan, ¿no? Para asegurar que la cadena de valor no se quede en que la persona fue a su casa, compró y botó Claro. la botella o el envase. Entonces, ese es un reto bastante grande, pero que lo tomamos siempre con bastante energía, impulsando campañas, estas campañas de educación, generando alianzas también. Eso es un tema muy importante actualmente. Creo que no hay nada que se pueda hacer solo tu empresa y por eso es tu mejor, eres la mejor empresa, ¿no? Entonces, las Claro. alianzas actualmente son valiosísimas y es súper importante tener esa visión de, oye, yo estoy haciendo esta campaña, ¿tú qué campaña estás haciendo? Podemos complementarla. Entonces, eso también es bastante importante en la interacción del día a día y cómo llegamos a quedarnos en la mente de los consumidores también. Ujú. Sí, y ahí justo me acuerdo que lo que mencionabas de no solo como el tema del producto que sea, se vea como que el empaque pueda ser reciclado o algo, sino Ujú, también ir un poco más allá con tema de emprendedores, porque creo que con el paso de los años muchas personas más como que emprenden ujú, y yo he visto que muchos de sus productos llegan a estos retail, ¿no? Que son súper grandes y que para ellos es como una oportunidad gigante por el alcance sí, y que tal cual, o sea, muchos de ellos como son, como empiezan en pequeño, pueden saber toda la trazabilidad de su cadena de valor y tal cual. tratan de que sea lo más consciente, ¿no? Y no tan como al por mayor, sino como más como calidad que la cantidad, ¿no? Entonces, Ujú, creo que es súper como valioso ahí que le den la oportunidad a ellos, porque aparte también siempre estamos como consumidores acostumbrados a las marcas de todos los días que podríamos dar también oportunidad o más espacio a otras exacto, nuevas, ¿no? exacto, totalmente. Ujú. Y ahí también como los acompañan a los nuevos como emprendimientos o de repente como, porque me imagino que, digamos, en requisitos o evaluaciones debe ser como un poco más diferente a una marca más grande. Sí, o sea, las condiciones que se tienen para pequeños proveedores, MIPES, etcétera, siempre son distintas. Entonces también nos encargamos, obviamente, de evaluar y obviamente todos pasan un proceso de cómo van a ser proveedor oficialmente. Pero a la hora de mantenerlos, siempre es el tema de seguir capacitando en sostenibilidad, buenas prácticas, todo ese tema también de prevención del acoso sexual es algo que también vemos muy de cerca, no solamente en nuestros colaboradores, sino también en los proveedores, en los mercaderistas, en los clientes. Entonces, como te decía, tener diversidad de grupos de interés también hace que la empresa tenga una labor y un deber bien grande de hacer seguimiento a todas estas cositas que de repente uno puede decir, ah, ya es tu proveedor y solo te trae productos, pero y ahí queda. No, no, no es así, sino que hay que seguir reforzando todas las buenas prácticas que hay detrás para que tú no solamente que sea tu clima laboral, sino que tu supermercado en sí funcione, porque si no, no se llegan las metas y ahí pues ya no hay nada más, o sea, ya no hay sostenibilidad, ¿no?
Claro. Ujú. Y ahí también como mencionaste un poco el tema del reciclaje, que creo que es súper importante porque no estamos acostumbrados a reciclar, digamos, a veces de la manera correcta, porque claro, a veces como vemos simplemente ya plástico, ya cualquier tipo de plástico lo ponemos en la bolsa verde, pero no necesariamente como todo el tipo de plástico se puede reciclar, o al menos acá en Perú, o el tema también como lo que mencionaste de que se pueda limpiar, lavar, secar, Ujú, como que no. Es todo como una cultura de reciclaje que creo que poco a poco tenemos que ir cultivando y que de todas maneras también ayuda muchísimo que hagamos este tipo de programas porque ya no solo se queda en el desperdicio, ¿no? Sino se trata de hacer como ujú, la circularidad y que al final vuelva de alguna manera a su cadena de ujú, valor, ¿no? Y ahí como aparte del reciclaje, ¿qué otro tipo de dimensión es retadora? Mencionaste un poco lo de la diversidad de personas ujú. y también como el tema de alimentos, residuos, no sé, como ¿cuál otro crees que es retador? Sí, algo que es un reto, y no solo un reto, sino una problemática bien grande que existe en el país y en el mundo es el tema del desperdicio de alimentos. Entonces, como supermercado, nuestro papel y nuestro rol es bastante importante, es muy fundamental y clave en qué hacemos nosotros para hacer que esto pare, que disminuya y también cómo generamos conciencia en todos los actores involucrados. Ujú. Nosotros tenemos un programa que se llama Bueno por Dentro, ya tiene 11 años y de hecho fuimos de los pioneros también en alinearnos a esta ley que salió para disminuir el desperdicio de alimentos. Y es algo vital. Cuando trabajas con alimentos, con productos, abarrotes, frutas, verduras, carnes, etcétera, Ajá. era la normalidad era venció, desperdicio, ¿no? Ya lo tenemos que retirar porque faltan 5 días para que venza, o de repente esa manzanita que tiene una ligera abolladura y ya la gente no la compra, se bota. Pero algo, y por lo cual también el programa se llama Bueno por Dentro, es que hay muchísimos alimentos y productos en general en las tiendas que siguen teniendo un valor social, ¿no? Perdieron el valor comercial porque tienen un desperfecto estético, etcétera, ok, pero todavía tienen valor social porque hay muchísimas comunidades, familias peruanas vulnerables que no tienen acceso a alimentos de buena calidad y de hecho, esto es otra problemática que es la inseguridad alimentaria, ¿no? Las personas que no saben si van a tener acceso a comida y si es que tuvieran acceso a comida, no saben si esta va a ser de la mejor calidad, ¿no? O si va a cubrir el requerimiento que una persona necesita para funcionar al 100% y ser saludable. Entonces, con ese programa buscamos eso, rescatar y donar alimentos que perdieron el valor comercial, pero que siguen teniendo ese valor social y la verdad que hemos visto un impacto increíble, o sea, todos los años tenemos más organizaciones sociales, más beneficiarios, y lo cual es un reto también, ¿no? Porque no solamente se trata de, ah, ya, eres mi organización, anda a recoger la donación y ya. Se trata de hacerle un seguimiento, a ver qué buenas prácticas de manipulación de alimentos tienen, hacerle seguimiento a que de repente existe también en el mundo, lamentablemente, la maldad y deshonestidad, entonces hay que ver que Sí. no estén vendiendo donaciones, porque finalmente eso tiene que ir a beneficiarios que lo necesitan, ¿no? Entonces es un reto como que ver todo el panorama de qué es lo que implica tener esa organización social y ese beneficiario. em, y de hecho, bueno, como supermercado siempre va a ser algo clave que tenemos en mente, es cómo vamos a aliviar esta problemática tan fuerte que es el desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria. Ujú. Claro, y aparte como mencionas, es algo que año de año, o sea, siempre van a tener, digamos, ese reto de Ujú, desperdicios, ¿no? Por el simple hecho de que trae nuevos como productos y todo, ¿no? Entonces como sí. súper como bien que aparte no solo quede en la donación y ya, porque a veces, por ejemplo, creo que algunas organizaciones también pueden irse por ese lado de, ya bueno, se donó y listo, ¿no? Como que no sabemos a dónde llegó, cantidades y cosas. Y creo que ahí el monitoreo es clave, ¿no? Porque como mencionas, cada año va creciendo y también me imagino que trabajan con diferentes organizaciones, entonces como Sí,
debe ser como también retador como estar pendiente de todos a la vez, ¿no? Ujú, Como y ver que al final llegue sí. a las personas que se quieren llegar, ¿no? Sí, tal cual. Y no solamente es la organización, como te decía, el tema de los grupos de interés, ¿no? O sea, la donación sale desde la tienda, entonces hay que capacitar también a los colaboradores a que sepan por qué es importante y por qué es parte de su trabajo, ¿no? Porque finalmente uno puede pensar, ah, yo soy reponedor, ¿no? Voy a las góndolas para que los productos, para que siempre esté llena, pero finalmente, ¿por qué es importante rescatar esos alimentos? Entonces, es un trabajo mucho de crear conciencia y movilizar a las personas a que sepan por qué lo hacemos y que luego vean su impacto. Porque de hecho también los incentivamos a los chicos en las tiendas a que hagan voluntariados en las organizaciones y ahí ya como que regresan renovados con esta mirada de ahora sé por qué estaba rescatando esas manzanitas y esa carne y esos fideos, sino porque hay alguien que lo recibe y que para ellos es lo mejor. La verdad que es súper reconfortante como que sentir que tienes un impacto en la vida de alguien que lo necesitaba. Claro, y aparte ahí lo que dijiste es clave, ¿no? Que se involucren en el proceso y que lo Ujú, sientan, lo sientan suyo, ¿no? Y que en verdad el trabajo que hacen, a veces como creemos que el trabajo diario como que no impacta tanto en las personas, pero si lo vemos, o sí, sea, físicamente yendo a un voluntariado, claro, te das cuenta que en verdad, lamentablemente, tenemos altos niveles de pobreza, entonces sí. creo que ese tipo de programas es a veces todo lo que tiene una familia, ¿no? Entonces creo que es bastante como rescatable esa Ujú. labor, porque va más allá de lo económico, sino social y hasta ambiental, ¿no? Y ya como en general, es en el tema de retail, como qué tendencias crees que va a marcar el futuro, la sostenibilidad, el retail, qué crees cómo crees que están avanzando ese sector, qué crees que va a Ujú. pasar en otros años. Creo que lo más importante, y que de hecho es algo que vengo escuchando ya desde que estaba en consultoría, es que la tendencia tiene que ser que la sostenibilidad esté integrada en todo el negocio, ¿no? Y lo siento que la gente lo sigue repitiendo porque lamentablemente todavía hay empresas que hacen como, claro, inician haciendo acciones aisladas, ¿no? Pero solo un voluntariado o una donación como que aislada no hace que tu empresa sea sostenible. Entonces, es qué Mm, acciones están haciendo y estamos planeando a futuro para que ujú, tenga sentido con el core del negocio de que yo esté ujú. haciendo por ejemplo, una campaña de despistajes contra la anemia. ¿No? Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Está alineado a algo de lo que yo hago? Claro que sí, porque como supermercado tenemos como que ese compromiso con la salud de las personas, el bienestar, les estamos dando alimentos y a veces esos alimentos hay que enseñarles cómo de repente son ricos en hierro, ¿no? Entonces tiene sentido que yo incluya una campaña de despistaje contra la anemia. Claro. Entonces, hay que, claro, ver cómo tenemos estas acciones aisladas y centrarlas a que los estamos integrando en el negocio y poder combinar el propósito de la empresa con un impacto medible y también cómo hacemos que las personas lo conozcan, ¿no? O sea, que sea accesible a las personas y la comunidad en general, que son finalmente los que se relacionan con nuestro trabajo y lo que vendemos en el caso del retail. Ujú. Sí, claro, y tiene totalmente sentido, ¿no? Porque a veces creo que es válido igual como empezar con iniciativas aisladas porque recién de Ujú. alguna manera hay que Sí. empezar, pero claro, mientras se va madurando como es importante también conectarlo, ¿no? A tu estrategia, a todo el core del negocio para que no hagas cosas que de repente no estén tan alineadas a donde quieres llegar, ¿no? O a tus Ujú. objetivos. Y claramente como retail, supermercados, la nutrición, la salud, como que es básico, entonces todo lo relacionado a ello como va a sumar ahí a tus grupos de interés. Y también como hay una pregunta, mencionaste bastante como el tema del consumidor. Si tú pudieras como cambiar algo en los hábitos de consumo de las personas, o si tú fueras como, si solo te vas a la mirada del consumidor, ¿qué de repente valorarías más o qué pensarías de repente al escoger productos en general? Ujú. Creo que actualmente hay, y es raro, es como un conflicto entre la realidad de la sociedad peruana, que sabemos que hay muchísimas personas en pobreza y que no pueden
acceder a alimentos, pero a la par es como una paradoja de que existe muchísimo consumismo, ¿no? Entonces, Sí. y lo vemos por todas partes, o sea, es tendencia a comprarse un café de 20 soles y es tendencia a comprarte una marca extranjera que está vendiendo un polo a más de 200 soles. Entonces, son como ejemplos que nosotros tenemos que ver y ser como más aterrizados a la realidad, ¿no? ¿Por qué estoy comprando algo? ¿De verdad lo necesito? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cuántos años, cuánto tiempo lo voy a utilizar? Entonces, es un tema de cambio de comportamiento que es muy difícil, obviamente, lograr cambio de comportamiento en una sociedad tan ya madura en sus hábitos de consumo, ¿no? Entonces, siempre va a ser como un reto reducir ese consumo irresponsable y basarlo de repente en la necesidad real que tenemos. Em, y eso obviamente es urgente para evitar desperdicio y hacer como que el consumo más sostenible, ¿no? Y no solamente es el desperdicio de alimentos, que si bien es cierto, eso es de lo que más voy a hablar porque es el core de lo que veo, pero también es el desperdicio de ropa, productos X, no sé, electro. Entonces, la gente sale el nuevo iPhone y se lo compran. Entonces, tiene Sí. que ver con este tema de consumismo que hay que también como que concientizarnos en qué es lo que necesitamos. Yo creo que el impacto se sentiría pequeño, pero sería bastante grande. em, y también ayudaría a las personas a ahorrar, ¿no? Que finalmente cada uno quiere como que vela por su economía, y hay que como que tener nuestros presupuestos por ahí para ser un poquito más responsables, pero estos cambios creo que sí ayudarían bastante cuando hablamos del consumidor y su comportamiento. Ujú. Sí, totalmente. Aparte porque más allá que haya muchas empresas como responsables o quieran tener iniciativas, también mucho depende al final de si es que lo compran o no, ¿no? Entonces como Claro. creo que el consumidor sí tiene un rol importantísimo ahí de saber qué comprar, en qué momento, tal cual Sí. como dices, ¿no? Tratar de no ser tan consumistas, aunque a veces la, no sé, la publicidad o como las tendencias como que te llaman, pero creo que también de mucho de eso habla sostenibilidad, ¿no? Como pensar a largo plazo y no tanto como a Ujú. corto y querer cambiar todo en general porque abarca diferentes aspectos, ¿no? Sí. Y ya ahí como cerrando, ¿qué significa para ti trabajar en sostenibilidad y generar impacto desde una empresa que es tan cercana como a las personas, ¿no? Es retador, pero también es bastante reconfortante saber que mi propósito personal de vida se puede alinear con una empresa tan grande. Entonces, siento que la sostenibilidad no solamente es tarea de las empresas, que si bien es cierto tienen un papel súper importante, sino que también van a ser desde casa y desde cómo nosotros nos educamos a ser conscientes de lo que está pasando en el contexto en el que vivimos, ¿no? Porque hay muchas influencias externas que pueden cambiar nuestros pensamientos y cómo vemos a los demás, pero la sostenibilidad siempre va a ser cómo es que trabajamos en equipo y como que lo transversalizamos en la empresa o en el lugar en donde estemos, la verdad, para Mm. hacer que las personas tengan finalmente una mejor calidad de vida ahora y en el futuro. Entonces, creo que me quedaría con eso, ¿no? Como que la sostenibilidad siempre va a ser un reto en cualquier contexto en el que se esté, pero siempre va a ser bastante reconfortante y bonito el poder trabajar con tantas personas con diversas ideas y diversos pensamientos que finalmente también te nutren más para seguir dando lo mejor. Ujú. Sí, sí, en verdad creo que es, como dices, como retador porque al Sí. ser transversal es como tienes que estar en todos lados a la vez. Sí. Pero tal cual, o sea, gratificante desde el sector en Ujú. el que estés, como sea pequeño o tan grande como supermercados en este caso, creo que el impacto siempre lo vas a poder ver, ¿no? Si es que haces, Ujú. digamos, un buen trabajo y una buena estrategia, como al final siempre van a haber resultados positivos Sí. que
es también muy pensando como a largo plazo, ¿no? Porque tampoco es algo que se vea tan rápido. Ujú. Sí, Bueno, bueno, totalmente. nada, gracias Camila por tu tiempo y por haber compartido estas iniciativas, proyectos que y cómo van muy alineados al core de su negocio y también pensando en todos sus grupos de interés, ¿no? Muchas gracias a ti por invitarme.